noches, amigos televidentes. En mis comparecencias públicas ante el país durante más de una década, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, analizando la impronta del trujillato en la legitimidad histórica del pueblo dominicano, Francisco Carvajal Hijo siempre ha mantenido una tesis, un concepto sobre lo que es la categorización de las luchas políticas en contra de Rafael Leonidas Trujillo Molina en la historia contemporánea nacional. Una de las mentes más lúcidas y preclara que ha producido la sociedad dominicana en su evolutividad histórica, junto con Andrés Avelino García y Solano, aquel matemático y filósofo y profesor de la normal presidente Trujillo, que está considerado como uno de los poetas postumistas fundamentales, Alfredo Manzano Bonilla, Pedritín Delgado Malagón y José Israel Cuello Hernández, que indudablemente fue uno de los dirigentes catorcistas del movimiento clandestino 14 de junio, ya convertido en agrupación política en la apertura y la democracia, y el antiguo secretario particular de mi padre y hoy destacado dirigente político en la apertura y la democracia, e historiador y ensayista de la obra sobre que es la biografía política, de acuerdo a mi criterio, por las imprecisiones que tiene la de Robert Craswell, aquel abogado de la Por América que Juancito Arce García trajo aquí y que el doctor Balaguer le hizo las primeras confesiones inusitadas de la intimidad de la era de Trujillo. Robert Scarlett Trujillo, la trágica aventura del poder personal, ha hecho indudablemente esas imprecisiones de Robert Craswell, que una vez me lo señaló con mucha precisión un lector agudo y acabado de la sociedad dominicana, como lo fue el magistrado Federico Lebrón Montaz. Y es precisamente esas imprecisiones de la obra de Robert Craswell que hace que Trujillo, un monarca sin corona, del antiguo secretario particular de mi padre, Euclides Gutiérrez Félix, sea la biografía política más importante que se ha escrito sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina, junto con Trujillo de Abelardo Nanita, que fue una biografía publicada todavía en plena vigencia del dominio político de Trujillo en la sociedad dominicana. José Israel Cuello Hernández, investido de esos crisoles que yo he señalado esta noche al inicio del pasado y presente, primero como un luchador antitrujillista y segundo como una de las mentes más lúcidas y clara que ha dado la sociedad dominicana, señalado con mucha propiedad que la noche del 30 de mayo significó una especie de robarse el home de un grupo de personas que durante la vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina fueron grandes beneficiarios materiales de la de Trujillo. No estamos bajo esa tesis, bajo ese concepto, disminuyendo la calidad histórica frente a la historia contemporánea nacional de los héroes del 30 de mayo. Pero Francisco Carvajal Hijo ha propuesto y ha siempre señalado en mis intervenciones públicas ante el país, como señalo, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, siempre traté de establecer una categoría, una jerarquía entre los diversos movimientos conspirativos que dieron al traste con la tiranía de Trujillo. Y Euclides, con esa precisión que le da a ser un agudo ensayista en la apertura y la democracia, al margen de su figura controversial en las querellas políticas cotidianas que se presentan en la sociedad dominicana, muchas veces intrascendentes, porque no versan sobre los problemas esenciales y fundamentales de la sociedad contemporánea dominicana. Lo ha señalado con mucha propiedad. El trujillismo y el antitrujillismo en la apertura de la democracia se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos que más pingües beneficio ha dejado a las personas que han sacado beneficio de muchos sacrificios, de muchos héroes
que participaron precisamente la noche del 30 de mayo. Yo he señalado con responsabilidad. Y eso, en una noche que conversaba, en una conversación franca, abierta y coloquial, como lo que acostumbro a sostener frente al país, teniendo como interlocutor al historiador y periodista don Víctor Grimaldi y al destacado historiador Euclides Gutiérrez Félix, señalábamos que indudablemente en las luchas políticas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina tendrá que quedar registrado con ribetes áureos el movimiento social, el movimiento que más sustentación social tuvo en las conspiraciones contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, como fue el movimiento conspirativo 14 de junio, que precisamente se fundó en la finca de don Charles Bogar en Mao. Ese movimiento, de acuerdo a mi criterio y de acuerdo a diversos libros de ensayo sobre la interpretación del pasado dominicano en la historia contemporánea nacional, es el movimiento fundamental en las luchas contra Rafael Leonidas Trujillo Molina, inspirado obviamente en el sacrificio, en el sueño, en la ilusión de perseguir un hábitat geográfico más apto para la vida humana, como fue el sueño pristino e inmaculado de esa generación que lo dio todo en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, como fue la generación del 14 de junio de Constanza Maimón Estero Hondo. No es casual, ni es una paradoja, ni es una rara coincidencia, como diría Stefan Zweig en su lúcida biografía sobre María Antonieta, que Minerva Mirabar, en la finca de don Charles Bogar, eligiera el nombre del 14 de junio para designar ese movimiento conspirativo de tanta importancia y de tanta trascendencia, que creó el escenario político para nacer el crepúsculo de Rafael Leonidas Trujillo Molina, acompañado siempre de esa hermosa canción escrita por mi tío de la vida, el ingeniero Vinicio Echavarría, que es un dominicano olvidado, y esa noche Euclides se quejaba amargamente ante el país y me decía: Tito, lamentablemente tengo que reconocer que en la conducción de los destinos nacionales, lamentablemente el país dominicano podría perecer en cualquier momento en manos del Partido de la Liberación Dominicana, porque los verdaderos héroes nacionales, y Euclides me reclamaba con mucha propiedad esa noche, investido de los crisoles históricos de ser un dominicano que en los últimos 60 años ha jugado un papel de primacía en los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, porque aquí hay un denotado periodismo que cae en una superficialidad espantosa cuando a veces tilda con epítetos denigrantes a personas de la vida pública nacional sin conocer los crisoles históricos en la lucha contra el pueblo dominicano. Y Euclides se quejaba amargamente esa noche que Francisco Carvajal Martínez, mi extinto padre, Rafael Eduardo Valera Benítez, Ramón Andrés Blanco Fernández, el ingeniero Félix Germán, Vinicio Echavarría, Marquitos Pérez Collado, Julio Escoto Santana y otros grandes dominicanos, Hugo Quesada, José Fran Tapia Cunillera, Sergio Germán Medrano, que muchas veces me acompaña siempre en este programa de televisión, haciendo juicios muy objetivos sobre el aspecto de la vida contemporánea nacional. A esa generación de la que Euclides se quejaba amargamente que el país no le ha hecho el reconocimiento, esta noche, en pasado y presente, y retomando los temas de la historia contemporánea nacional, se encuentra con nosotros, para nuestra honra y nuestro orgullo personal, una de esas figuras que indudablemente perteneció a esa generación del 14 de junio y que es uno de los más connotados luchadores antitrujillistas que ha existido en la historia dominicana,
como es Ramón Andrés Blanco Fernández, independientemente de tener los crisoles morales para hablar en este país, porque indudablemente en esta decomposición moral e institucional que ha caído la sociedad dominicana, que rara contradicción y que rara paradoja en la apertura y la democracia, como me decía con mucha propiedad mi tío de la vida, el poeta Víctor Villegas, en la última comparecencia pública ante el país que la hizo conmigo, y me decía: Tito, sobrino, estoy sumamente embriagado de un profundo pesimismo, de una profunda tristeza, viendo en lo que ha devenido la sociedad en la apertura y la democracia 5 décadas después de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y Villegas, ese sentimiento, esa idea, ese concepto que él tenía en lo que había devenido la sociedad en la apertura y la democracia, fue captado de manera magistral en esa obra poética Sueño en Realidad, que se la dedicó a la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y a la memoria de Rafael Eduardo Valera Benítez. Esta noche, como reitero una vez más, se encuentra con nosotros un dominicano digno, decente y con crisoles históricos para hablar sobre historia contemporánea nacional, como es don Andrés Blanco Fernández, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Se encuentra con nosotros esta noche don Ramón Andrés Blanco Fernández. Buenas noches, don Blanco. Buenas noches. Estamos aquí a su disposición. Don Blanco, esta noche lo he convocado para tratar aspectos fundamentales de la historia contemporánea nacional. En primer lugar, yo he sostenido el criterio, como usted oyó en el introito de pasado y presente, y no vamos a repetir muchas ideas y conceptos que yo plasmé en el mismo, porque no queremos abundar del país, pero Euclides, el mismo Ciudad del Cuello, ha reclamado que haya una categorización o jerarquía entre los diversos movimientos conspirativos que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política. Porque hemos visto que quizás por ignorancia o desconocimiento de la historia dominicana, o como decía Ramón Francisco, aquel intelectual y poeta y líder espiritual de lo que en la literatura nacional se conoció como la generación del 60, donde han nacido escritores de la trascendencia, don Marcio Veloz Magiolo y don Miguel Alfonseca. Me decía Ramón Francisco en esa tertulia que hacíamos en el Mesón de Bari, que el dominicano le gustaba emitir muchas opiniones con lectura de solapas, refiriéndose a un personaje, hoy un crítico de arte muy en boga en esa época. Entonces aquí tenemos gente que se pone a hacer homenaje a figuras que realmente
jugaron un papel porque es un hecho no controvertido, es un hecho con autoridad de cosa juzgada, como le llaman los abogados, que la noche del 30 de mayo fue lo que dio al traste con la tiranía de Trujillo, diríase la terminación material, la ejecución material del final de la era de Trujillo. Pero eso hubo una serie de sacrificios, de sueños e ilusiones de mucha gente que en ese trayecto nos dio todo en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y eso se ha olvidado. Y Euclides señalaba, Euclides decía: Tito, es una polémica un poco, diríase, espinosa en la sociedad contemporánea dominicana, como expresaba, como me decía una vez con mucha propiedad, el último decán militar de Trujillo, el general Marco Jorge Moreno. A veces esos temas de la historia contemporánea dominicana generan mucho escozor, porque la mayoría de los protagonistas o los descendientes aún permanecen en vida. Entonces Euclides me decía, ese hecho de que aquí se le rinda mucho homenaje a gente que fue realmente lo primero de Trujillo, pero fue en la última hora, como hizo César Cuello, se robaron el home. Y aquí se tiene en el olvido a un Marquito Pérez Collado, por ejemplo, a un Julio Coto Santana, a un Miguel Félix Iglesias, que quizás por su posición social nunca reclamó esos crisoles ante el país, y una serie de gente de esa generación que realmente fue el fundamento. Las hermanas Mirabal, ya, y usted y yo hemos discutido eso, ya con la eliminación física de las hermanas Mirabal ya estaba decretado el final de la era de Trujillo. Aquí vino, en estos días me encontraba en un almuerzo en el Mesón de Baris y veía dos contrastes de esa idea o esa tesis que yo he planteado ante el país. Ahí se encontraba en una mesa el destacado historiador Manolito García Arévalo y su señora, en un homenaje que le estaban haciendo a Delio Gómez Ochoa, que vino en la invasión de Constanza Maimón y Terondo. Y en otra mesa estaba compartiendo Gonzalo Mejía y su señora, descendiente directo de Luis Aquiles Mejía, que fue el elemento aglutinador del exilio en Venezuela contra Trujillo. El hijo de Luis Felipe Mejía, el autor de la famosa obra de historia de Lilia Trujillo, que es una de las obras junto al caudillismo en la República Dominicana de Miguel Ángel Monclús, los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benet, que nos da una visión más acabada de la sociedad dominicana pretrujillista. Entonces, ahí se tienen en el olvido muchos grandes héroes dominicanos, yo creo, y yo he hablado eso con Euclides, que hay que establecer una jerarquía entre los diversos movimientos conspirativos en nuestro tiempo. ¿Qué opinión le merece a don Andrés Blanco Fernández? No estas preguntas, porque no son preguntas, sino esos pequeños esbozos que yo he hecho de la historia contemporánea nacional. Le cedemos las palabras esta noche para que usted converse con el país. Precisamente los historiadores tienen en su mano llevar al pueblo dominicano y a las instituciones del Estado que tienen la obligación, que tienen a sus cargos, el reconocimiento de las personas que se han destacado, ponerlo en condiciones de que lo hagan. Si usted sale por el país y comienza a ver nada más las calles rotuladas con nombres, dice, bueno, entonces hay que tener amigos, hay que tener hijos, para que le puedan hacer un reconocimiento a una persona. Y muchas veces el reconocimiento se le está haciendo a uno que ha sido un verdugo de la sociedad dominicana. Si usted camina a la capital de la República, se dará cuenta que hay
una cantidad de nombres en esta zona que son de agentes del Servicio de Inteligencia de Trujillo, ministros de Trujillo, de los que sirvieron para sostener ese gobierno. Entonces, a esas grandes figuras que se sacrificaron, la mayoría no se le hace reconocimiento, no se le hace debido reconocimiento. Y yo me voy a ir más lejos. Si usted quiere ver cómo comienza la República Dominicana, a Antonio Duvergé, que fue el héroe de 7 batallas, tiene un callejón por San Carlos, un pedacito de calle, y por suerte le pusieron a una comunidad, a un municipio, el nombre de Antonio Duvergé. Pero yo creo que ese señor merece tener una de las avenidas mejores de este país con el nombre de Antonio Duvergé, y merece más reconocimiento del que se le ha hecho. Claro. El Porque, centinela de la frontera, como le calificó claro, el poeta Balaguer. Ese fue uno. En una de las obras fundamentales que él ha escrito. La batalla del 19 de marzo, Claro. la ganaron Francisco Soñé y Antonio Duvergé. Claro. La batalla de la Carrera la ganaron esos señores, conjuntamente con Manuel García y Martínez. Fueron los que ganaron esas batallas, pero se las daban a Pedro Santana, Claro. que no era un táctico militar, Claro. no conocía de la táctica militar. Claro. Quienes conocían de táctica militar era Soñé, que había sido capitán del ejército de Napoleón y que había entrenado a la gente Duvergé. Esos fueron los héroes de la independencia dominicana. En Santiago, usted encuentra que le quitaron la calle General López para ponerle el nombre de otra persona. Por Dios, no saben quién fue el General López, el que dirigió los cañones el 30 de marzo contra los haitianos. Y así sucesivamente usted comienza a mirar y no se reconoce. Y yo siempre recuerdo, y lo digo, que las naciones que no conocen la historia están condenadas a repetir su propia tragedia, como dijo Cicerón. Nuestro país ha repetido la tragedia que vivió de la independencia precisamente porque no conoce la historia. Ni se han preocupado los políticos dominicanos, especialmente los gobernantes, para educar al país, para que conozcan la historia, sino todo lo contrario. Mientras más ignorante, mucho mejor para manejarlo, para gobernarlo a su antojo. Eso ha sucedido a través de los 170 y tantos años de vida independiente, y cuantas veces ha habido un presidente que se está preocupando por la enseñanza de la historia dominicana, por elevar las condiciones intelectuales del pueblo dominicano, dura poco el poder. Si usted quiere, a su recuento. En nuestra accidentada vida histórica, para confirmar esa tesis, para que vea, o esas expresiones suyas. Ulises Francisco Espaillá, por ejemplo, cuando le dice el general Salcedo que qué le ofrece a los generales, le dice que él piensa primero dedicarse a los estudios de los profesores, que pensaba gobernar con las clases profesorales, y que los generales que lo apoyaran, que estuvieran tranquilos. Cuando él llega a reunirse con los compañeros, le dice, ese lo tumban ahorita, porque oye, gobernar con maestros, con saber tirar y con cachafú. Entonces, ese es el gran problema que hemos tenido en el país, que no se le ha dicho al pueblo dominicano quiénes son los verdaderos héroes, quiénes son, que el valor que tiene una nación, qué significa tener una bandera, qué significa la soberanía de la nación, por qué han luchado estos hombres
y por qué otros han luchado en contra de los que tienen valores, de los que tienen ética, de los que quieren lo mejor para este país. Yo creo que todavía nos hace falta mucho y tenemos que hacerlo rápido porque estamos en el filo de la navaja. Vengo diciéndolo hace muchos años. Y Euclides también lo ha dicho con mucha responsabilidad. También lo dicho. Aunque hay tantas funciones públicas, Sí. de cierta importancia. Sí, Euclides ha escrito, Pero Euclides ha escrito varias veces. Ha escrito unos libros interesantísimos. Claro. Yo lo tengo en las últimas ediciones. Que usted mencionó el Trujillo, un monarca sin corona. Coroca sin corona, otro, los héroes Sí, el lancero latinoamericano. latinoamericanos. Yo la tengo. Muy importante. Muy Claro. importante. A ver, figuras paradigmáticas que hay en ese Así tema. que yo creo que puede aportar mucho mi compadre todavía. Sí, exactamente. Don Blanco, hay un tema que precisamente usted y yo abordamos en este espacio de televisión y se originó una pequeña controversia, una especie de refriega entre usted y yo con relación al tema, y ya podemos hablar de eso porque obviamente estando usted presente esta noche, el tema obligado en pasado y presente es el legado histórico de la generación del 14 de junio. Cuando ante el país hablamos del legado histórico de la generación del 14 de junio, nos referimos obviamente primero a los héroes de las expediciones armadas de Constanza, Maimón y Estero Hondo, y en segundo término al movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo, como fue el movimiento liderado por Manuel Aurelio Tavares Justo y Minerva Mirabal, el 14 de junio, precisamente en honor a esos expedicionarios. Y yo y usted conversábamos en un momento determinado, ya que se avecina un aniversario más próximamente de las hermanas Mirabal, y el país sabe, y la mayoría sabe, que fueron unas mujeres que venían de visitar a sus esposos, donde hábilmente la mano, aunque está en discusión, y usted y Euclides tienen una posición de que un crimen de esa naturaleza y de esa trascendencia y de ese impacto, para que se ejecutara materialmente dentro de la territorial de la República Dominicana, tenía que tener necesariamente el visto bueno del tirano. Pero Rafael Eduardo Valera Benítez y Francisco Carvajal Hijo, mi padre, investido mi tío de la vida, Fefe Valera, en sus funciones como fiscal con jurisdicción nacional y que persiguió a los ejecutores materiales de la muerte de las hermanas Mirabal, nunca en la instrucción de ese proceso, y la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, bajo la égida del distinguido ciudadano Radamés Jiménez, publicó todas las notas de la transcripción de las actas de ese juicio. Sí. Y en ningún momento se pudo establecer con claridad, por lo menos en ese proceso, que la orden emanara directamente del tirano. Sí se pudo establecer llamadas entre Candito Torres y Víctor Alicinio Peña Rivera. ¿Qué opinión, cuál es la idea de Blanco Fernández con relación a ese tema espinoso y tan controversial de la historia contemporánea nacional, y que indudablemente versa sobre un crimen que yo diría que fue la génesis del crepúsculo de Rafael Leónidas Trujillo Molina? Óigame lo que le voy a decir. El que sabe un poquito de las investigaciones que se hacen tiene claro que el crimen de las hermanas Mirabal fue previamente planificado
La prueba, el movimiento sí, de los presos. sí, la prueba más evidente es que Manolo Tavares y Leandro estaban presos en Santo Domingo. Lo trasladaron allá para que ya tuvieran que hacer el Lo viaje. trasladaron a Salcedo. ¿Y por qué de Salcedo lo trasladan a Puerto Plata? ¿Tenían algún vínculo en Puerto Plata? No. ¿Había más seguridad en Puerto Plata? Sencillamente porque sabían que esa señora, la hermana Mirabal, no iban a abandonar a su esposo. Iban a visitarlo, como lo hacían, con la responsabilidad que siempre actuaron. Entonces, aprovecharon eso para quitar la vida. Ahora quieren decir que Trujillo no tuvo nada que ver con eso, que eso fue planificado por Román, por la CIA, Se menciona a Luis Amiama. Luis Amiama, etcétera. Angelita mencionó a Luis Amiama. Óigame, si cometen un crimen de esa naturaleza en los tiempos de Trujillo, sin la autorización de Trujillo, tenga la seguridad que hubieran sido fusilados también. Tanto Candito como toda la gente, Alicino y la gente que participó en eso. Trujillo no permitía eso. Una de las cosas que mantuvo a Trujillo era que tenía control de todo, no solo del ejército, la policía, sino de la población dominicana, los ayuntamientos, los alcaldes pedáneos, todos tenían que determinar cuáles eran los enemigos de Trujillo, quiénes eran indiferentes, quiénes apoyaban a Trujillo, y pasaban todas esas listas. Pero no solo se hacía en República Dominicana, sino que fuera del país los embajadores hacían ese servicio de investigación para decir qué periodistas eran amigos de Trujillo, qué periodistas eran enemigos de Trujillo, quién era enemigo de Trujillo, a quién se podía, qué funcionario, qué presidente. Y donde quiera que detectaron los enemigos de Trujillo, inclusive hubo atentados contra presidentes, precisamente porque estaban haciendo una labor en contra de Trujillo. El caso de Betancourt, el caso de Arévalo, el caso de otro de Castillo Alma, creo que fue. Exacto. Es decir, que Trujillo no soportaba eso. Tenía un servicio de inteligencia muy eficiente. Yo no sé cómo nosotros pudimos llegar a organizar un grupo que No sé si fue después de la expedición, tan vasto. porque eso se venía organizando antes. Lo que pasa es que los expedicionarios no le comunicaron a ese movimiento Que venía. Y vinieron y todo estaba controlado. Algunos de los compañeros que iban al Cibao cuando se enteraron no pudieron pasar de la cumbre. De ahí lo devolvían. Aunque fuera por sospecha, lo devolvían. Es decir, que eso no me venga a nadie con eso. Que fue Candito, que fue el otro. No se atrevía ninguno a hacer nada que no fuera con la autorización expresa de Trujillo. Pero no fue si no fue un acto de esa teatralidad Sí. que caracterizaba a Trujillo, que esa mañana le llamó al otro día a don Cucho y le dice, ay, me jodí. ¿Quién mató a esas muchachas? Parte de la teatralidad, Rico. Puede ser que se arrepintiera después que lo hizo, que vio la gravedad del hecho, pero antes usted puede estar seguro que él tenía conocimiento y que eso fue planificado y que no podía ser a espaldas de él. Claro. Bueno, pues. De alguna manera se lo dijeron. Sí, bueno, don Blanco, vamos ahora a entrar en la segunda pausa de pasado y presente para luego ya en la parte final. Usted sabía, déjeme decirle esto, usted sabía que la Semana Mirabal eran unas mujeres con mucho carácter que
decidida. Claro. La prueba más evidente fue que cuando a ella la soltaron, cuando llegamos a la Victoria, allí cantaron el himno nacional. Y cuando la soltaron, el día que nos llevaron a hacer la apelación, ella estaba en la puerta del tribunal cantando el himno nacional. Es decir, que eran... No, y también hay que reconocer el talento político que tenía Minerva Mirabal, era una mujer Inteligente. excepcional. Y prueba de esa influencia espiritual que ejerció de manera tan marcada el 14 de junio. Fíjese que la última juventud que tenía un espíritu crítico, equivocado no, Sí. pero que amaba de manera desenfrenada este hábitat geográfico, como fueron mucha gente de la izquierda dominicana que enfrentó al doctor Balaguer en los 12 años, eran parte ya reminiscencia de ese 14 de junio ya dividido y disperso. Exacto. Que se produjo a partir de la muerte de Manolo Tavares Justo. Exacto. Fue esa misma semilla de ese amor pristino, que es lo que nosotros hoy día en la apertura y la democracia, y era lo que Villegas se quejaba amargamente, al igual que Oclidi, que cómo hemos caído en un proceso de involución. Fíjese, por ejemplo, yo tuve el honor, la dicha, el privilegio, diría, ante el país, en hablar al término de la misa de los 9 días de un dominicano de excepción e ilustre por muchos conceptos como fue Lupo Hernández Rueda. Y dentro de ese público que me escuchaba se encontraba un dominicano de excepción como lo fue Pompilio Bonilla Cuevas, y yo diciendo mis palabras en aquella mañana de otoño cuando despedíamos a Lupo Hernández Rueda. Yo hablaba del símil del anormal presidente Trujillo, Rogelio Lamarche Soto, Patín Maceo, Carlos Lamarche Curiel, Andrés Avelino García y Solano. Y cómo es que en la apertura y la democracia se ha producido un deterioro tan marcado de la instrucción pública en República Dominicana, de que sea hoy día la educación el peso fundamental para la familia de clase media. Porque dejaron la escuela de Trujillo y usted, como un luchador antitrujillista que tiene los credenciales morales ante el país para darle asentimiento o desmentir mis afirmaciones, independientemente de que fuera manipulado o no, la instrucción pública en la era de Trujillo era una educación de una calidad excepcional. La ostruciana. Claro. Entonces, don Blanco se permite, viene la apertura, la democracia, entonces surge el colegio como contrapeso de la escuela. Y ahí es que se habla de estos fantasmas que vienen, porque yo creo que lo que han detentado la cosa pública en la apertura y la democracia son los que le han dado vigencia a ese fantasma de Trujillo. Bueno, amigos televidentes, Así es. buenos amigos televidentes, vamos a entrar a una segunda pausa de pasado y presente para luego seguir conversando con el eminente ciudadano Ramón Andrés Blanco Fernández. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación.
Blanco, usted mencionaba ahorita el tema de cómo muchas calles de la República Dominicana, a la luz de la historia, ha sido cambiada por nombres de gente que en un momento determinado de nuestra accidentada vida histórica fueron determinantes en un proceso histórico específico y se les desaparece, como el caso del general López, que usted hablaba de la cosa del 30 de mayo. Yo he tenido la oportunidad de un hijo mío accesar a una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Y él me decía en una conversación telefónica que sosteníamos, decía: papi, Estados Unidos es grande, es un país que ha llegado donde está hoy día en el concierto de las naciones, porque aquí hay algo fundamental que yo desconocía, que el americano le rindiera tanto tributo a su pasado histórico. Y en República Dominicana, lamentablemente, carecemos de esa, diríase, de ese espíritu que tiene el anglosajón de rendirle mejor. Nosotros hemos sido como muy emotivos en la historia dominicana, en muchas decisiones importantes que han cambiado el curso de la historia. Usted, mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, Vinicio Chavarría, Félix Germán y Hugo Toyos se opusieron el 14 de junio a esa aventura de irse a las escarpadas montañas de Quisqueya de Manolo Tavares Justo. Y yo creo que en ese acto de emotividad, don Blanco, es donde se verifica la transición imperfecta de la dictadura a la democracia. Porque independientemente de todo lo que ha sido nuestra evolutividad histórica, analizando los crisoles, el 14 de junio era el que tenía los mayores credenciales históricos para ocupar la posición de dirigir los destinos nacionales. Y siempre viene a mi memoria una dedicatoria que le hizo Israel Cuello Hernández a mi padre de 6 años de reformismo, a Francisco Carvajal, digno exponente de una generación que debió merecer la oportunidad de dirigir los destinos nacionales. Y el 14 de junio, por esas emotividades, en un momento determinado se truncó el sueño de toda una generación, que, como yo he señalado, fue la última generación que amó de manera desenfrenada este hábitat geográfico y sus reminiscencias y lo que vino después. Déjeme decirle, ya, hablo todo lo que usted quiera aquí, analice todo eso con calma, que no hay mucho tiempo ahora. Eso ha sucedido desde la independencia de la República, desde ese momento. La emotividad de los dominicanos, nos dejamos arrastrar fácil, nos convence fácil, por eso nos pueden infiltrar fácil, llevarnos a gente a que dirijan los destinos de un partido, de un país, precisamente porque nos dejamos arrastrar por esa emotividad, por esa falta de conocimiento de la historia, que es básico, tú saber qué ha sucedido a las generaciones anteriores, por qué han fracasado o por qué han triunfado. Entonces los dominicanos no hemos sido lo suficientemente, yo diría latinoamericanos, agudos para ver esas cosas que suceden. Le damos valor muchas veces a gente que no lo tiene, que no se lo ha ganado, o somos emotivos, si no nos gusta algo, queremos estar en contra de eso. En ese 14 de junio, que yo creo que perdimos la posibilidad de que la República Dominicana diera un salto cualitativo de mucha importancia, precisamente por eso. Miren, ese 14 de junio tenía gente inteligente, gente preparada,
gente que quería su país, que quería servirle a su país, y fueron poco a poco aislados, y algunos, como yo, nos tuvimos que ir del 14 de junio porque lo encaminaron a hacer una revolución en un momento que no era posible, y llevaron al presidente de ese partido a que participara en ese movimiento sin tener la preparación para ello, sin tener los recursos necesarios, sin poder competir con el ejército dominicano. Entonces, ¿quiénes hicieron eso? Gente emotiva, quizás de buena fe. Yo conocí a algunos como Polo Rodríguez, que era un excelente ciudadano, un hombre muy inteligente, brillante, pero era muy emotivo. Impulsivo. Impulsivo. Yo recuerdo que él dijo que me iba a fusilar primero y después me pidió excusa. Y pues luego me llamó para que lo acompañara a la montaña. Y yo le dije que no había posibilidad, que ellos no tenían la preparación. Y me dijo, yo he sido uno de los agitadores, yo no puedo negarme a ir. Yo me voy aunque me maten. Y así mismo sucedió. Y me quedé mirándole la cara en la calle Sánchez, aquí en la Noel. Y así mismo sucedió. Y me dijo, me voy. Y yo le dije, bueno, si te matan, quédate aquí, que yo te llevo a una embajada. Me dijo, no, me voy. Sí, digo, si te matan, yo buscaré la forma de sacar tu cadáver. Y así fue. Y así lo hizo. Ese era un hombre valiosísimo, inteligente, brillante, pero emotivo. Y permitió dejarse arrastrar también por los otros que eran muy fogosos, pero que todos están vivos. Ninguno perdió la vida. Eso es extraño, ¿eh? Y que no habían sido del 14 de junio. Porque fueron infiltrados. Habían entrado al 14, claro, sin ser del 14, donde había gente brillante como su papá, que era el del discurso principal que había en el partido, y así sucesivamente, Vinicio y compañía. Entonces, todo eso se perdió por un grupito que quiso influir para hacer la revolución sin poderla hacer. Y obviamente no había las condiciones, si nos No vamos había, al tema histórico, no al tema había, geográfico no de la había. época, habiendo transcurrido apenas 4 años de Fidel Castro bajar Óigame, de en ese momento, no había las condiciones. en ese momento los Estados Unidos de Norteamérica, el imperio más poderoso, estaba combatiendo a Fidel Castro y todo lo que se pareciera a Fidel Castro. Claro. Mucho menos nosotros íbamos a poder hacer un cambio de esa naturaleza en este país. Lo que hicimos fue perder esos valores que se perdieron y dejarnos desamparados sin una fuerza como el 14 de junio que dirigiera. No, y mire lo que tenemos, una consecuencia directa de ese hecho es lo que tenemos hoy día. Los errores políticos. Es lo que tenemos hoy día. Los errores políticos, señores, han tumbado un imperio mucho más. Este es el Imperio Otomano. Claro. Este es el Imperio Otomano. Hay muchísimos libros de Paul Johnson donde habla de grandes. Sí, el mismo Napoleón cometió error. Hitler cometió error. Claro. Y esos errores lo llevaron a la derrota. A la derrota total. Pero fíjese una cosa, uno no tomando un espíritu crítico, sino sopesando el legado de esa generación. Seguro. Que ya lo que es lo fundamental que debe quedar ante el país. Manolo Tavares Justo, como me señalaba mi extinto padre, el líder más importante político de la generación de ustedes. Pero yo creo, don Blanco, y eran muchas de las veces de las confesiones que me hacía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, con los crisoles históricos, como le señalé, de que usted dice que era uno de los oradores fundamentales del 14 de junio, y era siempre el que antecedía a Manolo Tavares Justo
en los discursos que él decía por la Geografía Nacional. Mi papá me decía que el asesinato de las hermanas Mirabal jugó un papel preeminente en que Manolo se fuera a Loma, porque él tenía como, decía que él no le podía fallar a Minerva. Y obviamente se fue, es el paradigma del hombre, de los sueños, de ilusiones, de un mejor hábitat geográfico. Y eso es lo que nos debe quedar a nosotros frente a la historia dominicana. Obviamente estamos viviendo la consecuencia de una sociedad desarticulada, una sociedad que, si nos remitimos a la lectura de una de las obras de ensayo fundamentales que se ha escrito, de un escritor para intelectuales como fue el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, República Dominicana es una ficción. República Dominicana es una ficción, pero Juan Isidro terminaba el libro, República Dominicana es y seguirá siendo una ficción. Y cuando uno ve ese tipo de cosas, ve la contemporaneidad, ve la desintegración social que hay hoy día, la desarticulación de las instituciones, nos damos cuenta que indudablemente ese legado de esa generación tan pristina e inmaculada se perdió en el espacio y en el tiempo. Don Blanco, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo del pasado y presente. Para nosotros ha constituido una honra, un estímulo de que usted esté aquí presente, porque con su presencia aquí rendimos tributo también a esa generación, y que la sociedad dominicana y los jóvenes dominicanos de la posmodernidad entiendan que en un momento determinado de nuestra accidentada vida histórica hubo una generación que se preocupó y que amó desenfrenadamente este hábitat geográfico, esos paradigmas que yo diría que son paradigmas vencidos, porque ya en la sociedad dominicana no existen jóvenes de esa generación a la que están esta noche dignamente representados en pasado y presente por don Andrés Blanco Fernández. Este país, esa generación de la cual formó parte Sergio Germán Medrano y que Fefe Valera resume con mucho acierto en El complot de Velado. Buenas noches, amigos televidentes.